Buenas tardes, bienvenidos. Eh, ya son las 6:46. Vamos a dar con inicio a este encuentro. En este momento no hay ningún participante conectado. No puedo tener el feedback si se está oyendo bien y si se ve bien. Vamos de todas maneras a dar inicio a la reunión y espero que durante el transcurso de la misma se pueda conectar algún participante. Bueno. em, Este encuentro síncrono corresponde a la cuarta unidad de mecánica de fluidos, que es eh, cuyo contenido es mecánica turbomáquina. Vamos a hablar un poquito de lo que es la mecánica turbomáquina. La mecánica turbomáquina corresponde a la aplicación en dispositivos que toman la energía de un fluido y la convierten en una forma de trabajo a través de la rotación o del movimiento circular de un eje. También apreciamos aplicación de esta mecánica en el movimiento de un pistón cuando él ejerce una presión determinada a un fluido. Esto se encuentra en aquellos motores que transportan fluidos como las bombas, turbinas, actuadores rotatorios y lineales. Muchos motores de fluido tienen las mismas configuraciones básicas de las bombas. La diferencia principal entre una bomba y un motor de fluido es que este funciona como motor utilizando como medio un fluido. El fluido es el que va a impulsar los elementos rotatorios del dispositivo, es decir, del motor. Ok, este contenido lo vamos a encontrar en el aula, en la unidad número 4. Aquí tenemos que nos habla de la energía, lo que es la ecuación general de la energía, que tiene que ver con, es una extensión de la ecuación de Bernoulli. Esto lo van a encontrar aquí, van a encontrar unos ejercicios realizados. Aquí tenemos las fórmulas que aparecen. Vamos a pasar al aula. Espero que se vea en este momento el aula. No tengo quien me indique si están viéndose bien o no. Entonces, bueno, voy a dar continuidad a la reunión. Entonces, bueno, aquí tenemos la introducción del tema nuestra aula. Entonces tenemos lo que es la energía, el concepto de la energía para nuestro caso, las fórmulas, etcétera, etcétera. Ya a estas alturas, después de haber estado estudiando todo lo que es el movimiento de los fluidos, pues esto es una aplicación y creo que no hay problema eh, en la aplicación de estos elementos para ustedes. Pero de todas maneras, si tienen alguna duda, algún problema, bien, ves, aquí tenemos un ejemplo. Eh, Aquí tenemos la ecuación general de la energía, tenemos la fórmula, tenemos un ejemplo y ya va un segundo, voy a pasar la página, aquí está el ejemplo, ven con un enfoque similar al que se empleó con la ecuación de Bernoulli, que tomamos dos secciones y en función de eso hacemos nuestro resultado. ¿Ok? Aquí tenemos el ejercicio, les recomiendo que lo revisen y cualquier duda, bueno, me lo consulto. Después nos habla de la potencia, de las bombas, las fórmulas, las unidades. Recuerden que son muy importantes en física. Sin unidades en fórmula o sin unidades en resultados, no, en física no estamos diciendo nada. Las unidades nos indican a qué nos referimos. Si no, un número no dice nada en física. Después tenemos o algo de teoría de las turbobombas. ¿Ok? Tenemos acá, léanlo con cuidado, con detalle. Está lenta mi computadora, me disculpan. La, el funcionamiento de una bomba centrífuga, etcétera. Ok, como esto lo tienen en el aula, pues yo quería agregarles a esto información que tenemos en el aula, ya después estamos llegando al final, después ya tenemos la referencia. Okay. Quería agregarle unas fórmulas de maquinaria hidráulica, que estamos hablando de lo mismo, del libro de mecánica de los fluidos hidráulicos de Ranal B. Gilles. Entonces, fíjense, aquí les coloqué concepto, aquí las consideraciones, aquí tienen lo que se refiere, y las fórmulas que se suelen utilizar en el caso de las
ruedas hidráulicas, bombas, soplantes, tenemos, fíjense, el factor de velocidad, la relación de velocidad, cómo se expresa. Tenemos la velocidad unitaria, la relación del caudal, aquí tenemos todas esas fórmulas, el caudal unitario, los conceptos, pues digamos, y su fórmula. La velocidad específica, el rendimiento, la cavitación. Ok, pueden encontrarlo en el libro y aquí también pueden encontrar esta fórmula. La proporción por hélice, los coeficientes de la hélice. Y bueno, aquí con referencia a un ejercicio que les puse en unos trimestres anteriores, en un trimestre anterior, y algunas dudas que tenían, pues les agregué esta información para facilitarle algunos conceptos. Por ejemplo, para la potencia, la fórmula de la potencia. Hay ejercicios que nos dan datos y que dentro de una misma turbina, entonces nos dicen por una velocidad, para otra, etcétera, para la misma turbina que cambia. Entonces nosotros siempre podemos establecer una relación cuando tenemos los datos conocidos si se trata de una misma turbina, por ejemplo, para la potencia. Entonces, bueno, también aquí tenemos estas fórmulas que son importantes para eh, el conocimiento. No les tengo realizado ningún ejercicio porque teníamos, el ejemplo lo tenemos, vamos a revisar el ejemplo que tenemos acá. ¿Ok? Fíjense que simplemente es aplicar esta fórmula que tiene que ver con la eh, ecuación de Bernoulli y que es muy similar. Lo que tenemos que tener seguridad de los valores que estamos aplicando. Aquí tenemos P1 la superficie del depósito cuando está expuesta a la atmósfera, P2 en este caso también corriente libre de fluido, también expuesta a la atmósfera. Entonces aquí tenemos todas las explicaciones detalladas. Entiendo que, y ve cada una de las que se hacen cero porque están según las alturas, según las presiones que tengamos. Considero que como ya en el encuentro anterior hablamos detalladamente, un poco más detalladamente sobre la ecuación de Bernoulli, pues esto es similar a la ecuación de Bernoulli, ya tienen el conocimiento y es simplemente pues adaptarlo un poco a lo que es la teoría de las aplicada a las bombas y a lo que todos consideramos la turbomáquina. Bueno, la idea también, como siempre, de esto no se ha conectado. A ver, ¿se conectó alguien? Eliana, bienvenida Eliana, no me había percatado que te habías conectado. ¿Me puedes indicar si se oye mi voz? Si se está oyendo. ¿Aló? Ok. Ajá. Ya voy a revisar el chat. Segundo, que está lento esto acá. Ah, se escucha bien, pero ok, ok, no, tranquila, no importa, perfecto, el chat, no hay problema. No me di cuenta en el momento que te incorporaste, entonces si quieres puedo repetir un poco lo que les había comentado. ¿Tienes, en primer lugar, tienes alguna pregunta respecto a algún tema de los que hayamos visto hasta ahora o sobre algo del aula? Se supone que en estos encuentros debemos aprovechar el tiempo para si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, que lo podamos compartir y yo pueda aclararles. Bueno, mientras espero a ver si tienes alguna pregunta, voy a repetir un poco, digamos, lo que eh, comenté. Fíjense, les comentaba, aquí tenemos la presentación. Si no se ve, por favor, te agradezco que me lo digas. Aquí tenemos la presentación. Les había explicado un momentico que era la turbomáquina, pues, cómo es. Y les decía que en el aula tenemos bastante bien detallado, pues, la fórmula de la energía, etcétera, etcétera, relativa. Estaba viendo que vamos a trabajar con la ecuación de Bernoulli. Sí, realmente es mucho con la ecuación de Bernoulli, pero también les decía que, bueno, eso lo tenemos todo en el aula. Espero que se esté viendo ahorita el aula. Entonces, les decía, bueno, aquí tenemos la aplicación de la mecánica turbomáquina.
¿verdad? Entonces, tenemos la energía, el concepto de energía aplicado, utilizado, el caudal, igualando los caudales, etcétera, etcétera. Les recomiendo que se lean esto. Les decía que no voy a explicar mucho porque realmente, bueno, esto está relacionado a la ecuación de Bernoulli, que ya lo vimos con más detalle en el anterior. Las diapositivas solo se pueden ver, bueno, hasta ahora sí, pero si te interesa los puedo colocar en el aula. Podría colocarlas en el aula, no habría problema. Ok, entonces fíjate, eso es lo que tenemos en el aula, pues entonces estaba pasando la página, ya va. Y teníamos, ok, la ecuación general de la energía, que como una extensión de la ecuación de Bernoulli, está todo muy relacionado. Nos explica aquí el sistema de flujo de fluido, que se relaciona con la ecuación y cómo la ecuación entonces se convierte en lo que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos un problema, les estaba comentando también. ¿Ok? ¿Ven? Realmente es prácticamente la ecuación, aplicando la ecuación de Bernoulli. Aquí tenemos con detalle cada término que corresponde. Y bueno, revísenlo. Si tienen alguna duda, pues me lo comentan y por el aula o por el foro de dudas lo podemos compartir y aclarar. Después tenemos la potencia. Es importante, es otro de los conceptos importantes cuando estamos trabajando con la mecánica turbomática, pues la potencia que se define como la rapidez a la que se realiza un trabajo. Entonces, bueno, aquí tenemos las fórmulas también y tenemos un ejemplo. Ok, entonces, bueno, les decía que como esto está muy basado en lo que hemos estudiado hasta ahorita, se supone que ya lo manejamos bastante, pues entonces no les, no voy a entrar en demasiados detalles con esto, que lo tenemos en el aula, ¿ok? Entonces, lo que les quería era agregar unos de un libro, acá lo tengo, se ve el aula, ahorita se ve la presentación, bueno, si no se ve me avisa, por favor. Sí, ok, entonces fíjate, acá tenemos, que tengo atravesado acá, de este lado. Ok, entonces aquí tenemos del libro de mecánica de los fluidos e hidráulica de Ronald Giles. Les estoy pasando las fórmulas básicas de lo que se considera en la mecánica hidráulica también, pues en el caso para estudiar específicamente ya como eh, lo que vimos en el aula son la aplicación, pues. Ok, en un ejercicio específico, en un problema específico. Y aquí son las fórmulas relativas definitivamente a las propiedades de las bombas y de las turbinas, etcétera. Entonces, ¿ves? De la maquinaria en sí, que hay muchos ejercicios de eso que son importantes. Entonces, en el caso de los rodetes, aquí tenemos la fórmula para la potencia, etcétera. Luego tenemos para las ruedas hidráulicas, para las bombas y los soplantes, lo que es el factor de velocidad, lo que es la relación de velocidad, la velocidad unitaria, la relación del caudal, el caudal unitario, las relaciones de potencia, la potencia unitaria, la velocidad específica. Entonces tenemos una pequeña explicación y las fórmulas que se usan. Mira, aquí está para las turbinas, aquí está para las bombas y soplantes, está como muy especificado. Me pareció que está muy claro y muy, es como un resumen bien importante de las propiedades de lo que son como tales las bombas, las turbinas. Entonces, bueno, se los estoy trayendo acá. Voy a subirles esta presentación al aula para que la puedan ver más detallada, pues. De todas maneras, ahí les puse el nombre del libro, que también se puede encontrar con facilidad. Y estos son en función de un ejercicio, uno de los ejercicios que puse en un trimestre anterior, que me plantearon algunas dudas, entonces les quise hacer algunas aclaratorias y también se los coloqué aquí. El coeficiente de la potencia, lo que era el coeficiente de la potencia para facilitarles, como les pongo aquí algunos conceptos, ¿no? De la potencia es esta la fórmula y aquí tienen cada uno eh, de lo que significa cada uno de los, de los símbolos.
Entonces, estos ejercicios que se hacen con bombas y turbinas y eso, a veces lo que hacen es que nos habla de que cuál será la potencia o cuál será la velocidad de una bomba si cambia tal dato. Si estamos hablando de la misma turbina, si estamos hablando de la misma bomba, nosotros podemos establecer relaciones. Eso es lo que les estoy explicando aquí en función de los datos que nos dan. A veces pareciera que no nos dan los datos suficientes, pero sí nos están dando los datos suficientes porque estamos hablando de la misma bomba o de la misma turbina. Entonces, eso es importante que nos demos cuenta. Em, ok. La velocidad específica para una turbina, la fórmula de la velocidad, perdón, específica para una turbina, con el- lo que significa cada uno de los símbolos que tenemos en la fórmula, y para una bomba isoplante, ¿ok? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que les dije. Considero que este tema eh, no es tan complicado en función de que ya tenemos los conocimientos que hemos adquirido en la mecánica de la cinemática de los fluidos en el tema anterior, en la unidad anterior. Entonces, bueno, lo hice corto, no les tengo ningún ejemplo porque considero que, ok, perfecto, de acuerdo, Eliana, sí. Sí, porque algunos de los ejercicios que les coloco tienen que ver más con estas fórmulas que con no solo con la ecuación de Bernoulli, pues todos los ejercicios nos hacen por la ecuación de Bernoulli cuando estamos trabajando, tratando o hablando específicamente de lo que son bombas y, y turbinas, pues máquinas eh, eh, que llamamos nuestras máquinas o la turbomáquina. ¿Ok? Entonces, bueno, les voy a subir el segundo, esta parte nada más, ¿ok? Porque la otra es lo que tenemos en el aula. Entonces les subo la presentación de este, yo no sé si lo tengo en el aula, otras veces lo he subido, ahorita tengo que chequearlo a ver si está. Entonces, bueno, em, si no tienes preguntas con respecto a esto tampoco o a otra parte de lo que hemos visto hasta ahora, pues creo que podríamos dar por finalizada esta reunión. Te agradezco muchísimo que hayas podido participar. Esta noche no ha participado, eres la única participante y bueno, para mí es bastante eh, importante que puedan participar. Independientemente de que no tengan dudas o problemas, eh, les agradezco también que me lo compartan. Entonces, bueno, Eliana, gracias por estar aquí. También esta es la última videoconferencia de este trimestre. Te deseo lo mejor. Espero haberlos podido ayudar aclarándole o explicándoles algunos puntos específicos del aula, de los temas del aula y que les haya servido de algo y les deseo lo mejor en el futuro. Cuídense mucho y entonces, bueno, gracias y hasta la próxima. Voy a finalizar entonces eh, la videoconferencia. ¿Se me salió o no? Ok. Hasta luego, Eliana. Cuídate mucho y feliz noche. Entonces, nos vemos. Hasta luego.